Hola amigos, buenos días. Nos comentáis en muchísimas ocasiones que vuestro perro, después de desparasitar, tiene vómito, tiene diarrea y encima no come. Y bueno, ¿y esto a qué es debido? Pues ahora en el vídeo os lo cuento y sobre todo os digo cómo podéis enfocar su tratamiento. Esto que nos contáis tantas veces de que vuestro perro no come, vomita y demás justo después de desparasitarlo es debido a una cosa muy sencilla que vais a entender enseguida. Básicamente lo que ocurre es que vuestro perro estaba súper parasitado, tenía una cantidad brutal de parásitos, muy posiblemente debido a que lo habéis desparasitado tarde. Pero bueno, no pasa nada, ya está, nadie... nos dejamos las cosas un día para otro y cuando te quieres dar cuenta el perro ya tiene 6 meses y se ha estado y cuando la desparasitación tenía que haberse hecho al mes, mes y medio como muy tarde. Bueno, llegamos tarde, pero no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente tenemos que tratar los síntomas que veamos. ¿Y qué síntomas vamos a ver? Pues como os he dicho, vómito. ¿Y el vómito que tenemos que hacer? Tratarlo con metoclopramida, que es un antivomitivo, un antiemético. No hace falta que vayáis a la clínica ni nada. Esto se venden jarabes para humana y cuesta nada. Aquí os pongo un vídeo explicándoos cómo funciona la metoclopramida. Después, cuando una vez le hemos dado ya el suero, la metoclopramida, tenemos, y ya no vomita, tenemos que rehidratar porque nuestro perro va a estar vomitando y va a estar teniendo diarrea. ¿De acuerdo? Entonces, en esa situación, pues lo que vamos a tener que hacer es algo muy sencillo y es hidratar a nuestro perro con un suero. A mí me da igual que el suero, prefiero el suero que el agua, porque el suero hidrata mucho más que el agua. Me da igual que compréis el suero de farmacia, porque creo que es lo mismo que hacérselo en casa. Aquí os pongo un vídeo por si os queréis hacer el suero en casa. Pero ya os digo que a mí, si lo compráis de farmacia, me da exactamente igual. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Pues, lógicamente, yo recomiendo siempre que deis un protector hepático. ¿Por qué? Porque las toxinas que han liberado estos parásitos que han muerto, pues evidentemente van a dañar el hígado. Y el hígado nos interesa que esté al 150% de su funcionamiento. Y para que esté a ese 150%, pues tenemos que dar un protector hepático, algo que haga que el hígado funcione mejor. Esto simplemente con que vayáis a una tienda de insumos veterinarios os lo van a vender. Se venden sin receta. Hay de millones de marcas, de millones. Lo único que tenéis que tener presente es que lleven la composición L-metionina, que creo que la llevan todos. Y esto lo empezáis a dar. De manera que ese hígado va a estar lo suficientemente fuerte y acelerado como para ir liberando las toxinas hacia fuera, sacándolas de la sangre y que no provoquen más daño. Y por último, el último problema que vamos a ver es que nos vamos a encontrar una diarrea que en muchos casos va a ser una diarrea de tipo osmótico y pues ahí tendremos que tratar con un antidiarreico. A mí en estas situaciones el antidiarreico que más me gusta es el Proenteric. Es unas jeringas, aquí os haré un vídeo explicándoos cómo funciona el Proenteric porque es un producto que de verdad que vale muchísimo la pena, funciona muy bien y cuando lo conozcáis seguro que tenéis en vuestro lo ponéis en vuestro botiquín porque de verdad que cualquier perro con diarrea el Proenteric os lo va a salvar. Luego ya veremos si la diarrea es debida a una causa u otra, pero para cortar la diarrea, mano de santo, de verdad, mano de santo. Y esto es lo que os tenía que contar. Sé que es un problema que os preocupa a muchos. Sé que es un problema que cuando veo que me lo comentáis, pues oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Le he dado y ya todos somos malos, que si el veterinario es malo, que me ha recetado algo que no funciona, que no le ha funcionado. No, no, al contrario, el producto, vuestro veterinario no es ni bueno ni malo, el antiparasitario no es ni bueno ni malo, sino que ha hecho su trabajo y punto. Lo que pasa es que el perro estaba muy parasitado. Se han matado muchos parásitos y los restos de los parásitos liberan muchas toxinas y esas toxinas han generado este problema de vómito, diarrea y falta de apetito. ¿De acuerdo? Y esto es lo que os tenía que comentar. Espero que os haya servido de utilidad. Aquí os pongo un enlace para que os suscribáis y aquí más vídeos para que nos veáis en el canal. Nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, por favor. Hasta luego.